Querido y amado Dios, gracias en primer lugar por la oportunidad que nos das de poder estar en tu templo para poder adorarte. Queremos abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Los felicito por estar aquí hoy, especialmente hoy miércoles, ¿cierto? Noche de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver un pequeño milagro de Eliseo, un profeta de Dios, poderoso profeta de Dios, que fue usado y llevó, lleno del Espíritu Santo, hizo cosas maravillosas para su pueblo. Voy a leer desde el versículo 38. La historia está hasta el versículo 41. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como parra montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos y aquel guisado, empezaron a gritar: ¡Hombre de Dios, hay muerte en la olla! Y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traed harina, la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. Yo me identifico mucho con esta iglesia. Yo vi la iglesia construir en el año 1996. Mi papá trabajó aquí. Vinimos desde Cusco y cuando nosotros llegamos, nos trajeron aquí a ver el gran proyecto que tenía la Misión Peruana del Norte. Y yo vi los muros sin tarrajear, el piso todavía estaba en piso falso. Y yo era un muchacho, estaba en primer grado de secundaria. Y se veía un lugar grande. Yo recuerdo ahí el pastor, presidente en ese entonces, mencionaba y decía que es el proyecto más grande, el lugar más grande que va a tener la iglesia y con el fin evangelístico. Y bueno, también escuché al pastor Ar. No sé quién habrá escuchado al pastor Ar, solamente quizás en los panfletos la mayoría lo ha oído, ¿no? De él. Pero fue un proyecto espectacular. Yo recuerdo, vine un par de veces. Los que quizás estuvieron ahí pueden imaginarse, el lugar era repleto. Había ahí, yo recuerdo bien, damas o señoritas, los jóvenes ahí que ponían los textos de la Biblia, ¿recuerdan? Textos de la Biblia para que no se pierdan, porque a cada visita le daban o le prestaban una Biblia, para que no se pierda, y cuando el pastor predicaba, decía el texto bíblico, ellos anotaban la página de la Biblia para que busque más rápido y no pierdan la hilación de la historia. Yo en el colegio también, Colegio Adventista de Chiclayo, cuando todavía era solamente el Colegio Adventista de Chiclayo, llevamos los cursos, llenamos los cursos. Yo creo que la iglesia de Santa Victoria es una bendición para el Señor. Muchas personas se bautizaron, muchas personas aceptaron a Jesús, se formó la iglesia. Pero hay algo interesante que yo he visto en la iglesia. No es una crítica, sino una observación, una reflexión, ¿no? Cuando se terminó de construir este lugar y cuando la predicación terminó, los 3 meses terminaron y continuaron algunas campañas por ella más esporádicas, y se formó la iglesia en sí de Santa Victoria. Resultó de que ya no entrábamos aquí, ¿se han dado cuenta? ¿No?
Y siempre sucede eso, ¿no? Por ejemplo, cuando el colegio Chiclayo, ahí pequeñito, decidió comprar su terreno allá en Pimentel, lo construyó y se estaba construyendo, soñaban y decían, bueno, aquí se va a construir el colegio más grande. Y bueno, en ese tiempo era el más grande, ¿no? Pero hace unos sábados hemos visto que ya no entramos los dirigentes en la capacitación. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia avanza, la iglesia crece. Yo tengo 2 ancianos de iglesia allá en mi distrito, en el Dorado A, que son parte de aquí, nacieron aquí, se bautizaron aquí, hermano César Antonio, que está ahí en la iglesia de Luján, fundaron la iglesia aquí. Ustedes son madres de diferentes iglesias aquí en Chiclayo, y eso es una bendición. Hoy les cuento esto para poder tener familiaridad, para poder compartir lo que vamos a ver hoy. Ustedes tienen un título muy bonito para esta semana, Firmes en el Amor. Y yo esta noche, en este mensaje de esta historia, yo quiero dar 3 cosas importantes que necesitamos para estar firmes en el amor. Porque resulta de que cuando nosotros, o el tiempo pasa, muchas veces nosotros olvidamos. Por eso es que en la iglesia adventista, de alguna manera, para recordar cómo nació, cómo llegó el evangelio, cómo muchas personas se convirtieron, hacemos una semana de avivamiento y de compromiso, y para recordar la historia. Y este texto que tenemos aquí es un texto interesante. Es una historia común, pero que voy a sacar de manera ilustrativa 3 cosas. La primera, el versículo 3 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es el 2023. 27 años han pasado que la iglesia Santa Victoria se puso de repente el nombre como institución de iglesia. Pero la necesidad que el mundo tiene hoy no es la misma que el año 96. La necesidad que el mundo tiene hoy es mayor. Sabes, aunque aquí está hablando de la tierra de Gilgal, la misma tierra donde él había hecho un milagro, en el inicio del capítulo 4 encontramos un milagro donde él hizo un milagro con una viuda y había hambre, y gracias al rey, al mal liderazgo que había, vino esos 7 años de hambruna. Los 7 años de hambruna continuaban en ese lugar. Y él aparece aquí, pero aparece una frase que yo quiero recordar y queremos reflexionar. Dice que había mucha hambre en la tierra. Yo no quiero hablar esta noche del hambre física, del hambre material. Hoy en día el mundo sufre y pide que alguien los alimente, pero no de un pan material, sino de un pan espiritual. Esta iglesia, cuando nació con 2 frentes importantísimos: profecías, ¿y qué más? ¿Alguien recuerda? Y también del mensaje pro salud. 2 parámetros importantísimos. Hoy en día, la necesidad que las personas tienen allá afuera es una necesidad en la que nosotros tenemos que despertar. No solamente la iglesia Santa Victoria, sino todos los que un día entregamos nuestra vida al Señor. Todos los que un día escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, Dios tocó nuestro corazón, y ahora nosotros debemos entender, reflexionar que hay otras personas como nosotros que también sufren, tienen problemas, pero que también todavía no ha llegado el mensaje, o algo les falta para que puedan decidir. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, ahí el profeta habla de esa sinceridad y dice: el mundo no va a tener necesidad o sed de agua, no va a tener hambre de comida, de pan, sino de la palabra de Dios. Y ese tiempo del que el profeta habla, y que esta historia yo pongo aquí de manera figurativa, y que necesitamos entender en estos 27 años para estar firmes en el amor, es que tenemos que entender que afuera hay personas que necesitan del mensaje de Dios, y que solamente tú, la iglesia,
Hemos sido llamados a dar ese mensaje. Amén. Número 2, el versículo 39. Hay una característica aquí interesante. Ya lo hemos leído, yo solamente voy a parafrasear. El profeta llega a ese lugar, encuentra hambre, tenía una escuela de profetas, y como había hambre, los profetas posiblemente ellos sembraban lo que ellos mismos comían, pero no alcanzaba. Así que uno de ellos se le ocurrió ir a buscar alimento ahí en la montaña. Y el deseo de este muchacho no era matar a la gente. El deseo de este muchacho era un deseo bueno, un deseo correcto. Así que él fue y mientras él caminaba encontró unos calabacines. La estructura de la palabra aquí que utiliza es como unos pepinillos de comida. Y él va, encuentra esos calabacines, esos frutos, los llena en una bolsa, los lleva, y él feliz porque iba a aumentar la porción para los profetas. Así que los pela, los rebana y los pone a la olla. Pero resultó que había puesto algo que no debería poner. Y cuando ellos comienzan a comer, uno de ellos se da cuenta de que este fruto no era para beneficio, sino que dice que era muerte, veneno. Lo que había traído era una fruta, un tubérculo, un calabacín, que era veneno. Y prácticamente que si ellos comían, iban a morir, iban a tener intoxicación. En aquel entonces pues no había la medicina que hay hoy en día, ¿no? Uno si se intoxica con una simple pastilla pequeña, unas gotas, ya le pasa. En aquel entonces cualquier enfermedad, cualquier cosa era terrible. Así que aquí muestra algo interesante. Yo quiero tomar la figura del punto número 2 aquí. Podemos tener el mejor deseo para poder compartir la palabra de Dios. Podemos tener de repente amigos, hermanos que también son cristianos. Pero yo quiero decirte una cosa, mi querido hermano. Yo no sé cuánto tiempo tienes en la iglesia, pero la iglesia adventista es muy diferente a las otras iglesias. Si tú has sido bautizado y ya tienes tiempo en la iglesia, te vas a dar cuenta de eso. Aunque en el mundo y las personas afuera nos meten en la misma bolsa ahí con los evangélicos, ¿no? Piensan que los adventistas son casi igual o igual que todos los movimientos religiosos que no son católicos. Pero si tú eres sincero y has leído la Biblia, vas a entender que la iglesia adventista sigue lo que dice la Biblia, los parámetros de la Biblia, y que es muy diferente. Y aquí viene la segunda característica que tenemos que entender para ser firmes. Es la identidad. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Voy a leer contigo este texto conocidísimo, que a veces cuando damos estudio lo sacamos y pensamos que es nuestra arma de batalla final ahí para hablar con nuestros amigos que son de otras iglesias. Y dice ahí ese texto que usted ya conoce: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y sí, habla de la identidad de la iglesia, del pueblo de Dios que va a esperar la segunda venida de Jesús. Dos pilares importantísimos: guardar, respetar, obedecer lo que dice la ley de Dios y tener el testimonio de Cristo. Pero yo no voy a tocar ese punto ahorita de parte de la identidad. Yo lo que quiero rescatar, resaltar es la primera parte. El dragón se llena de ira. Y haciendo un repaso, ¿quién es el dragón? El diablo, Satanás. Contra la mujer, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Esta iglesia. Iglesia que está pura, una mujer que está pura, virgen. ¿Ok? Yo no voy a hacer un estudio profético porque usted yo creo que la conoce. Es una mujer que mantiene los principios bíblicos. Pero el diablo está enojado con la iglesia. Pero el diablo no hace guerra contra la iglesia.
Lee qué cosa dice. ¿Contra quién hace guerra el diablo? Con el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es la descendencia de la iglesia? Son los que pertenecen o aceptan la iglesia. Y aquí hay dos cosas interesantes. La iglesia es esa institución que Dios ha dejado. Apocalipsis 11, léalo. Esa institución que Dios ha dejado. La iglesia. Voy a hacerlo así para que me entiendan. La iglesia de Santa Victoria. Como iglesia, nunca, escuche bien, nunca va a desaparecer hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. La iglesia bendita del séptimo día de Santa Victoria va a estar de pie, presente cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando se dice la ley dominical, se desarma todo y del pueblo espiritual comienza a hacerse dos grupos grandes. Eso es lo que la Biblia dice. Pero la iglesia, la institución, así como tú la conoces, con ancianos, con dirigentes, con pastores, etc., esa no va a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y claro, que el diablo sabe esto, así que ¿para qué va a luchar con algo que va a mantenerse? Pero el diablo sí lucha con las personas que pertenecen a esa iglesia. Y ahí está claro, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos. La pregunta que en esta noche usted debe hacerse: no hay duda, a un paréntesis, no hay duda que la iglesia de Santa Victoria estará presente y las otras iglesias que se levantan y se despiertan y que caminan y que se inauguran y que se aperturan van a estar presentes hasta que Cristo venga. Pero la pregunta es, ¿usted estará ahí? Como les dije, 27 años han pasado. Muchas personas se han bautizado cuando el pastor Abraham predicó. Muchas campañas ustedes han tenido 27 años. Algunos quizás ustedes han sido parte de esas campañas. Y quizás muchos se bautizaron. Olvidé un detalle. Yo tuve aquí también el privilegio de predicar una semana de oración hace unos años. Yo trabajaba en Jaén. Invitaron a predicar, estuve aquí. Bautizamos como 10, 11 personas. ¿Cuántos están ahí? No sé. La iglesia se va a mantener. No sé cuántos años más cumplirá. El próximo año serán 28 y así 29, 30, 40. No sé cuánto tiempo más queda aquí en el mundo. Pero la pregunta que usted tiene que hacerse hoy en esta semana de aniversario de reflexión: usted estará presente. Porque el diablo no hace guerra contra la iglesia. La iglesia se va a mantener. Claro, por ahí levanta hermanos que dan malas ideas, malos pensamientos. De repente pueden haber problemas, los pastores nos podemos equivocar, muchas cosas, pero la iglesia se va a mantener. A veces hay hermanos que se van porque pelean con el líder, pelean con el hermano, una circunstancia. Por eso esta noche usted tiene que reflexionar y por eso es que todas las semanas de aniversario tienen un reconciliamiento el día viernes. Yo sé que ustedes tienen aquí una cena del Señor. Identidad. La otra parte de la identidad que encontramos aquí en Segunda de Reyes es acerca de nuestras creencias, mis queridos hermanos. Como les decía, la iglesia no es igual a los otros grupos denominacionales. Creemos en Dios, sí. Creemos en Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios el Hijo, sí. Aunque el Espíritu Santo creemos de una manera un poco diferente. Nosotros creemos que es una persona. Pero a veces perdemos la identidad. Como este muchacho. Este muchacho no quería hacer nada malo, pero casi mata a todos los futuros profetas. Porque trajo unas calabazas que no debería comer. ¿Y cómo, pastor, puede estar sucediendo eso hoy en día? Cuando nosotros no mostramos nuestra verdadera identidad. Entonces pensamos que cuando uno se bautiza, solamente deja de comer algunos alimentos, algunos se van quitando algunas joyas,
Pero hay mucho más cosas que nosotros somos como cristianos. Un día estaba en un distrito, estábamos en pandemia, y por ahí falleció alguien, a un familiar de alguien de la iglesia. Como no salíamos, la comunicación era por WhatsApp. Y un hermano de iglesia en el WhatsApp, mientras daba las condolencias, puso lo siguiente: que el Señor lo tenga en su gloria. No sé si ustedes me entienden. El adventista del séptimo día no cree que cuando alguien fallece se va a la gloria de Dios. Pero el hermano de mi iglesia, como había fallecido alguien en el WhatsApp, estaba dando las condolencias, el hermano de iglesia bautizado. Hermanos, a veces nosotros no reflejamos nuestra verdadera identidad. Pensamos que pertenecer a la iglesia adventista es solamente guardar los mandamientos de Dios. La identidad, como dijimos, la primera necesidad es seguir todo lo que la palabra de Dios diga. Amén. Cuando usted, como cristiano, entienda esto, usted va a reflejar verdadera identidad. ¿Y por qué les hablo esto? Porque no dar una verdadera identidad es peligroso. Por más buen deseo que usted tenga, por más inocencia que usted tenga, como este joven. Yo era un muchachito, mi papá trabajaba en Trujillo. Somos dos hermanos, yo soy el mayor, mi hermano menor. Yo soy el más grande, más simpático también. Y siempre el mercado me llevaban a mí para cargar. Así que yo era el que cargaba las cosas, mercado. No sé si alguien se identifica conmigo, pero yo era el que cargaba. Y yo recuerdo que había vuelto de vacaciones de la universidad y fuimos al mercado. Y mi único pago que yo pedí, yo recuerdo bien, a mí me encanta mucho ese refresquito que venden frío, helado, esa cebadita helada con su limón, con su piña, ¿no? Entonces yo le decía, papá, cuando estábamos casi por terminar, estábamos por regresar, decía, papá, mira, un refresquito, y me daba mi sol, mis 50 céntimos, me iba. Y mientras yo iba al lugar donde vendían comida, encontré otro amigo, un amigo casi contemporáneo. Hola, ¿qué tal? Vacaciones, sí, conversando, amigos. Chévere, vamos a encontrarnos después, sí, acá. Y él se metió y levanta la mano, yo tomé mi refresquito, y él levanta la mano y le dice a la señorita, deme un ceviche mixto. Y le trajeron una bandeja y con tremendo cangrejo. Oh. Y qué rico se comía el cangrejo. Yo nunca comí un cangrejo, pero él... Regresé, bueno, hay gente que está en el proceso de conversión. Papá, ¿qué tal así? Oye, me encontré por ahí a fulano de tal. Así, qué bien. Qué bueno, de ahí vamos a encontrar. Ah, qué bien, dice. Ah, él es mi director de jóvenes. Wow. Identidad. Podemos nosotros de repente hacerlo mejor, pero podemos estar llenando la olla del alimento con cosas que no van a traer beneficio. Yo podría hablar de esto mucho, pero si usted quiere mantenerse firme en amor al Señor, tiene que seguir lo que la palabra dice. Ahora, yo no condeno, porque aquí este muchacho, pues dice la historia de Segunda de Reyes, capítulo 4. Es una historia de un muchacho sincero.
Él no fue a querer matar a los profetas, fue sincero. Pero su falta de conocimiento casi hace que mataran a todos los profetas. Punto número 3, voy terminando. Aquí viene la parte de gracia de parte de Dios, versículo 41. Entonces Eliseo dijo, traed harina, le esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no había ya ningún mal en la olla. Interesante. ¿Qué tenía la harina de milagroso? ¿Tenía algo especial la harina? ¿O era la mano del profeta? Como le digo, usted de esta enseñanza puede sacar muchísimas cosas maravillosas. Pero aquí el profeta estaba mostrando algo que quizás para la iglesia Santa Victoria es importante. El tercer punto, para mantenerse firmes en el amor del Señor. ¿Cuál es? La harina en el Antiguo Testamento era un símbolo de Jesús. Cuando nosotros vemos en Levítico capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, las leyes y las normas para traer las ofrendas para ser limpio, vemos que había un grupo de personas que no tenían dinero, eran pobres, no podían traer un cordero, una oveja o un buey, qué sé yo, una tórtola, que era lo más pobre. Que Jesús de paso fue dedicado y le llevaron tórtolas, porque eran pobres. Pero el más pobre, que no podía conseguir un animalito, no tenía dinero, tenía que traer, y de paso, todo ser humano, no importa si no tenía trabajo o dinero, tenía que llevar su ofrenda, no importaba si era pobre. El más pobre tenía que llevar harina, o flor de harina, la palabra que utiliza en el Levítico, porque necesitaba remediar su pecado. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Todo ser humano necesita poder llevar algo a Cristo para poder ser perdonado por su pecado. Yo no hablo de cosas materiales, solamente hablo de reflexión. Y aquí encontramos la harina. La harina era algo que muchos estudiosos no habían entendido porque era parte del ritual y parte de las ofrendas. Porque cuando Pablo escribe y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Y cómo ese hombre pobre que llevaba harina podía ser perdonado si no había sangre? Es que la harina, vuelvo a repetir, era el símbolo también de Cristo. En Isaías capítulo 53, versículo 5, habla de ese Cristo sufriente que derramó su sangre, pero que también fue molido, fue golpeado por nuestros pecados. El proceso de la harina, usted sabe cómo se hace la harina, ya sea de trigo, ya sea de cebada. ¿Qué hay que hacer? Hay que tostarla y luego ¿qué hay que hacerla? Hay que golpearla. En ese tiempo no había los molinos modernos que había hoy. Ahí agarraban tremendas piedras, molerlo hasta que se vuelva pues polvo, harina. Este simbolismo hacía la representación de Cristo. Y este es el tercer punto. Cuando Eliseo va y ve la olla que no tenía salvación, traía muerte, no estaba bien, él va y busca harina, el símbolo de Jesús, el símbolo de Cristo, el símbolo de la redención, y lo echa en la olla. Y la olla de lo que había muerte, ahora ¿qué cosa había? Vida. Por eso el tercer punto, mi querido hermano, para ti, para esta iglesia, es que nosotros tenemos que poner a Jesús siempre en nuestra mira. Sin Jesús nosotros no somos nada. Sin Jesús tu familia no es nada, tu vida no es nada. Jesús es el único medio para tu salvación.
Pero puede ser que el enfoque se pueda perder en el camino. Pero cuando ya todo está perdido, cuando ya no hay nada que hacer, Cristo interviene para poder decirte: yo puedo solucionar cualquier cosa de tu vida. Amén. Entonces yo quiero hacer un pequeño repaso de las 3 cosas que hoy van a mantenerte firme. El primero, la necesidad de la palabra de Dios. Afuera hay personas que necesitan, que están de hambre. Y los únicos que hemos sido llamados para llevar ese alimento de la palabra de Dios somos nosotros, los que ya recibimos, los que ya fuimos alimentados, los que tenemos la palabra. Número 2, debemos reflejar nuestra identidad. Hermanos, yo hablo a veces a los jóvenes: no vendan su salvación por un plato de lentejas. No echen a tierra su bautismo por algo tan sencillo. Yo tengo gente que trabaja en el mercado, le digo: no vayan a vender su salvación por manipular la balanza. No vaya usted a vender su salvación por el querer alcanzar un logro sin hacer lo que debe hacer, que es correcto. No lo haga. No venda su salvación por querer tener un cartón en su pared que diga ahí que es un licenciado, que tiene una carrera, habiendo pisoteado los principios bíblicos. No venda. Recuerde que tiene usted una identidad. No venda por sus sentimientos su identidad. Yo podría seguir, pero el segundo punto es la identidad. Predicar un mensaje completo. No tener miedo. Pero aquí quizás olvidé algo y quiero recalcar algo. Cuando vino la pandemia, muchas personas, quizás sinceras, aparecieron con diferentes también pensamientos o pensamientos aparentemente bíblicos. Tenga cuidado. No vaya a ser que esté metiendo en la olla cosas que no debe meter. Y número 3, Jesús es la única solución para su vida. Usted no mira al pastor. Usted no mira a los ancianos. Usted no mira el que está a su derecha o a su izquierda. Usted solamente mire a Jesús. Y cuando usted solamente mire a Jesús, es que está garantizado de que usted va a estar presente con la iglesia que Dios levantó antes de que Él vuelva. La iglesia va a mantenerse hasta que Jesús vuelva. Esta institución. Pero como les dije, la reflexión de esta noche es: usted estará ahí. Yo no hablo de estar vivo o muerto. Yo hablo de estar en ese grupo especial que tiene identidad, que tiene a Jesús y que comparte la palabra de Dios. Esta noche yo quiero hacer un llamado de invitación. Hoy es una noche de oración, una noche de poder. Así lo llamamos los adventistas. Los miércoles son noche de oración, noche de poder. Y esta noche yo quiero hacer un llamado, primero, para que tú traigas tus problemas a Jesús. El pastor, el anciano, el que te invitó, la iglesia, no puede hacer nada frente a tus problemas, a tus necesidades. Pero Jesús sí. Y número 2, yo quiero que usted reflexione en su vida. ¿Cómo ha estado este año que ha pasado? ¿Cuántas personas usted ha alimentado? Yo no hablo del alimento material, aunque es bueno también compartir el alimento material. ¿Cuántas personas han sido alimentadas por medio de usted?
¿Cuántas personas han entendido que usted es diferente, que vive diferente, come diferente, viste diferente, habla diferente, piensa diferente? Mientras otras personas aquí en el mundo ven la política que se derrumba, la economía que se destruye, el que cree que Jesús vuelve pronto está feliz porque sabe que su redención está cerca. Y esta noche yo quiero terminar con una reflexión contigo. Y la invitación que yo voy a hacer es una invitación personal. O sea, cuando yo haga la invitación, no tiene que usted comentar con el que está a su costado, o los que están a su costado tienen que influenciar en su decisión. Si usted quiere hoy mantenerse firmes, no solamente quizás alguien está aquí 27 años, 20 años, 5 años, meses, pero quiere seguir manteniéndose firmes de aquí hasta que Cristo venga o hasta que le dé vida, yo quiero orar con esa persona que decide pararse para orar por él. Porque esta noche es una noche de oración, es una noche de poder. Pero usted mientras se para, piense que hay que mejorar. Usted no puede pararse y decir, mira, tenemos 27 años, ya tenemos lo suficiente. No. Vamos a orar. Querido Señor, solo tú conoces nuestro corazón. Solamente tú sabes lo que nosotros vivimos. Gracias, Señor, porque me dice el privilegio de conocer esta iglesia. Cuando todavía no tenía un piso, cuando no tenía pintura. Y hoy, Señor, después de más de 27 años, estamos aquí todavía porque lo permites. ¿Cuánto más falta para que la iglesia se mantenga aquí? No sé. Pero aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay menores que, Señor, desean mantenerse firmes. Firmes, Señor, predicando tu palabra. Firmes, Señor, mostrando la identidad de tu palabra. Y, Señor, firmes con nuestros ojos puestos en ti. Y como somos humanos, Señor, en esta noche de miércoles de oración y de poder, traemos nuestras flaquezas, nuestras penurias, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Pero sabemos, Señor, que tú vas a tomarlos y vas a hacerlo mejor de acuerdo a tu voluntad. Acompaña a tu iglesia, Dios. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.